Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hemos leído que Jesús retornó de la parte oriental de la zona de Perea, la zona pagana del lado derecho oriental del mar de Galilea. Retornó haciendo un viaje de oriente a poniente, más todavía hacia el noroeste. Finalmente, atracan en el lugar llamado Cafarnaúm, que es muy conocido ya de todos nosotros. En ese lugar reside Simón Pedro, que era de Betsaida. No tenemos más datos más que en esa casa vivía también su suegra, y esto nos indica que alguna vez Pedro estuvo casado, pero de su mujer jamás se nos menciona su nombre, no se nos dice si está viva o está muerta. Lo más probable es que hubiera muerto y por eso no la mencionan. Si comparamos el caso de San José, que cuando ya ha muerto, no se le vuelve a mencionar. Una vez que llega a ese lugar, nos ha tocado leer que le trajeron a un paralítico y Jesús, perdonándole los pecados, le devolvió la movilidad de sus miembros y su normalidad, al grado de que lo hizo levantarse por su propio pie, tomar la camilla en la que él llegaba cargado por otros y dirigirse con ella a su casa una vez sanado. Y con eso Jesús había demostrado que él tiene poder para perdonar los pecados. Ahora se nos cuenta que en esa misma ciudad llamada Cafarnaúm, Jesús puso su mirada sobre un hombre llamado Mateo. Mateo tiene también otro nombre. Se le llama Leví. Matai significa Matatías, es la abreviación, o puede significar Matallá, que significa algo así como Matías, don de Dios, don de Yahvé, para ser más exactos. Este personaje, de nombre Mateo, estaba sentado a la mesa de recaudador de impuestos. Era una zona de frontera donde desembarcaban o se embarcaban para entrar o para salir y se cobraban impuestos, porque además era frontera entre los dos reinos de Filipo y de Herodes Antipas. Los jefes de los publicanos pagaban al Estado una fuerte suma por obtener la franquicia que les permitiera recaudar impuestos y hacer negocio. Los publicanos estaban al servicio de un jefe de publicanos como lo era Zaqueo. Y por las exigencias que les imponían los jefes, ellos se habían obligados o presionados para cobrar de más en las tarifas que estaban ya estipuladas. Y las medidas con que ellos demostraban el peso o la longitud a los clientes o los que tenían que pagar, los contribuyentes, tenían trampa, porque eran las oficiales. Y de esa manera
alterando las medidas y los costos, robaban. Este hombre que estaba dedicado a ese trabajo escuchó las palabras de Jesús invitándolo: sígueme. Poco antes de que se embarcaran y fueran a la región de los Gadarenos, Jesús había escuchado a un escriba que lo quería seguir, y Jesús le advirtió que no tenía ninguna garantía. Después uno de los discípulos dijo: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre y después vendré. Jesús le dijo: sígueme. Y deje que los muertos entierren a sus muertos, pero no sabemos si lo siguió o no lo siguió. Lo cierto es que ahora otra vez Jesús llama a un hombre preciso, con nombre, con oficio, y dice el mismo evangelista, que es el protagonista de este pasaje, se levantó de donde estaba sentado y lo siguió. Se hizo su discípulo. Pero se ve en el pasaje siguiente que hubo en la casa de Mateo un banquete. Pareciera que es un banquete en honor de Jesús y probablemente su despedida de sus amigos. Allí concurrieron sus colegas, los publicanos, que cobraban impuestos, y se nos dice que también los pecadores. Los pecadores para los fariseos son todos los que no se interesan por cumplir la voluntad de Dios. Estos estaban junto con Mateo, participando en el banquete, y con ellos estaba también Jesús, y no solo, con sus discípulos. Entonces era un maestro que está en un banquete de pecadores y publicanos. Los fariseos, ¿qué hicieron? En realidad, la prohibición de comer con los paganos no está en la ley. Es solo una tradición de los fariseos. Pero le dicen a los discípulos de Jesús, provocando que reaccionen y se aparten de él, los fariseos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús escuchó lo que les habían preguntado y él les dio la respuesta. No son los sanos los que tienen necesidad de atención médica. Quienes requieren de ser curados por un médico son aquellos que se encuentran padeciendo enfermedades. Y por eso es que les dice Jesús inmediatamente a estos que lo quieren denostar, que lo quieren poner en mal con sus discípulos, los fariseos: vayan y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. ¿Qué está haciendo Jesús? Se está comportando primero como maestro con sus discípulos, pero con los pecadores está teniendo la conducta de un médico. Para él el pecado en que ellos viven es una enfermedad. Pero no les agrada a los fariseos que alguien como Jesús trate con ellos y conviva con ellos, porque eso lo hace semejante a él. Pero en realidad quieren quitarle a los discípulos, haciéndoles pensar que están con el maestro equivocado. La respuesta de Jesús es una cita de las palabras del profeta Oseas, que insiste en que Dios prefiere las obras de misericordia antes que los sacrificios. Si ellos quieren agradarle a Dios, tienen que ir a aprender, a estudiar qué significa esta expresión: yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque los fariseos están haciendo constantemente sacrificios, ayunos, penitencias, y no atienden a la misericordia que Dios espera de ellos. Jesús les ratifica que Él está comiendo con estos hombres que son pecadores, sean publicanos o no, porque Él ha venido a llamarlos a ellos. Los justos no tienen necesidad del médico, no tienen necesidad de ser curados por la obra de Jesús. Y así Jesús les demuestra que su conducta no está equivocada, y los que están equivocados al querer dejarlo en mal con sus discípulos
son quienes no entienden que a Dios le agrada más la misericordia que los sacrificios y les demuestra que Él está haciendo su misión. Por eso busca a los pecadores. A ellos los vino a llamar. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.